El nacimiento del niño Jesús, la estrella y el pesebre. Vamos a meditar, a hacer una exégesis bíblica partiendo desde la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que está alimentada también por los magisterios de la Iglesia, que son los papas, los padres de la Iglesia, los santos. Esto no son ocurrencias, sino es un estudio profundo sobre lo que dice San Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, y San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Estos son los textos que vamos nosotros a analizar. Cuando leemos la Biblia, siempre debemos preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro, sígueme, y todos piensan que ya pasó Jesús, estaba Pedro con su red y sígueme, y aventó la red y ahí voy. Es que no fue así. Entablaron un diálogo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pedro. ¿Y qué está? Simón se llamaba. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Pues mira, yo soy pescador. ¿Y dónde vives? O sea, tuvieron un diálogo profundo. No nada más fue de que aventó la red y se fue con Jesús. Así no es la Biblia. Todos nosotros debemos meternos a pensar, bueno, ¿y qué le dijo Jesús antes a Pedro antes de decirle sígueme? ¿Que no le dijo ni buenos días? ¿No le dijo, hola tú, qué pescador? Entonces, es muy importante que nos preguntemos el porqué de las cosas. ¿Y por qué un pescador? ¿Por qué no le dijo a un publicano, a un fariseo, que eran los meros de la ley? ¿Por qué le dice un pescador? Otra cosa muy importante, ustedes se han preguntado, ¿por qué no eligió mujeres? ¿Por qué eligió hombres? Si las mujeres son más entregadas, si las mujeres tienen mucho más virtudes que los hombres. Recuerden que estamos en el año 30 después de Cristo, en Israel, donde la mujer era vista como muy poco. Se escucha muy feo, pero ellos literalmente le llamaban a las mujeres cosas, objetos, personas de segunda clase. Entonces dicen, con razón. Y recuerden también que Jesús era judío. Muchos de nosotros somos católicos y pensamos como si Jesús fuera católico. Jesús era judío. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Es razonar nuestra fe. Nosotros no podemos agarrar la Biblia y leerla y, sí, ahí dice. No, tenemos que razonar la fe. San Agustín decía, cree para que entiendas y entiende para que creas. Una persona dice, es mejor no saber nada. No, es mejor saber para que entiendas las cosas, ¿no? Si un niño crece traumado, frustrado porque su mamá lo abandonó, y le pregunta al papá, oye, mi mamá, no, tu mamá te abandonó y no te quería. Ya el niño se queda con eso. ¿Y eso era la verdad? No, puede ser, eso le dijo el papá. Pero pudo ser que el papá la corrió ¿sí? Y nosotros nos quedamos con lo que a primera vista nos dicen. La Biblia pasa lo mismo. Nos quedamos con lo que leemos. Pues ahí dice. Sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de las cosas? ¿Cómo ocurrieron? ¿Sí? Entonces, solo se puede razonar bien cuando se tiene un conocimiento de algo. Por eso, para analizar un texto bíblico, hay que conocer un poquito dónde es Israel, quién son los judíos, quiénes eran los israelitas, qué comían, qué lengua hablaban. ¿Sí? Nosotros que hablamos español, no podemos estudiar la Biblia literalmente así en español. Tenemos que meternos un poquito, los que estudian y nos dedicamos a esto, a estudiar la lengua hebrea, la lengua griega, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conocer todas las tradiciones, toda la arqueología y las demás ciencias, tanto de Jesús como de Jerusalén. Esto es muy importante, ¿verdad? También nadie puede hacer una exégesis si no conocemos la Sagrada Escritura bien. Por ejemplo, el Evangelio, el primer Evangelio y que es la fuente de los demás Evangelios, el Evangelio de San Marcos, nosotros lo tenemos que tener bien digerido, ¿va?
bien digerido. Uno no puede decir, no, pues yo leí ya toda la Biblia, ¿y eso para qué sirve? Hay gente que la ha leído 5 o 6 veces la Biblia entera, ¿y eso para qué sirve? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos partir del Evangelio de San Marcos, conocerlo bien, y luego conocer San Mateo, San Lucas, San Juan, pero hay que conocer bien de qué se trata esto, ¿verdad? Nosotros vemos por ahí gente que se pone a hablar de un texto del Evangelio y no terminó ni la secundaria. Pues no, así no. Tienes que conocer de lo que estás hablando, ¿sí? También es muy importante que nosotros nos adentremos y tratemos de sumergirnos ahí. Ahorita que hablamos de Jesús, José y María y el pesebre, hagan de cuenta que ustedes están ahí presentes, a un lado viendo todo. Esto es hacer un exégesis. Yo como si yo estuviera ahí a un lado de María viendo o grabando a María y a José, ¿va? Eso es hacer un exégesis, meternos en el ambiente de aquella época, ¿va? Entonces, San Lucas nos hace una interpretación muy interesante y comenzamos preguntándonos, ¿qué es la estrella de Belén? ¿Sí? Una estrella guió a los magos. Y yo les pregunto, ¿las estrellas se mueven? Porque aquí ya es la primera cosa que ya no entendemos. Yo volteo al cielo y veo una estrella y yo no veo moverse una estrella. Aquí me dice el Evangelio que una estrella los iba guiando. ¿Cómo entender eso? ¿Qué era el pesebre? En verdad, como dicen muchos, ¿era la caja donde comían los animales? ¿O qué era un pesebre? ¿Dónde se fundamentan las posaditas en la Biblia? ¿Por qué hay posaditas? ¿Sí? Entonces, estas preguntas hay que tratar de responderlas. Comenzamos con la estrella de Belén. ¿Qué es? Hay muchas teorías. Cuando hablo de los estudiosos me refiero a biblistas, a teólogos, a santos, padres de la iglesia. Algunos dicen que era una estrella nova, una estrella nueva. Esas estrellas que nacen como una explosión. Ustedes algún día, si se ponen horas a ver el cielo, van a ver una estrella nueva. Explota, de repente sale una estrella muy brillante, blanca. Esa es una estrella nueva. Y algunos dicen, es que era una estrella nueva. Y incluso esas estrellas tienen tanta luz que hasta se ven de día. En pleno día se ven esas estrellas, ¿verdad? Y como los magos la vieron, dicen, pues era una estrella de esas, ¿verdad? Otros dicen que era el cometa Halley. Hay estudios que a muchos de nosotros nos tocó verlo, el cometa Halley. Ya ven que ciertos años pasa, ¿verdad? Otros dicen que, el cometa, ¿verdad? Como ese sí va avanzando, pues esto tiene más razón, ¿verdad? Otros dicen que fue una unión de dos planetas, que también científicamente es cierto, que al juntarse produjeron una luz muy grande. Y esa luz fue la que vieron los magos. Pero hay que pensar en algo. Dice el Evangelio que la estrella fue guiando a los magos. ¿De dónde a dónde? De oriente a occidente. Aquí tenemos el oriente, aquí tenemos el occidente. Entonces los magos iban de aquí para acá y la estrella los iba guiando. Entonces, los magos venían ¿de dónde? Del oriente. Llegaron a Jerusalén. Y cuando llegan ahí, la estrella se pierde. Pierden de vista la estrella desaparece. Luego se van a Belén ellos y la vuelven a ver la estrella en Belén. ¿Sí? Como la tierra gira de oeste a este, ¿verdad? La tierra gira. Entonces, nosotros miramos las estrellas o los astros que van de este a oeste, ¿sí? Al revés, como gira la tierra. Pues resulta que esta estrella que dice San Lucas va primero de este a oeste y luego de norte a sur, porque está Jerusalén y acá está Belén, ¿sí? Entonces va la estrella de este a oeste, hace un recorrido así la estrella y luego hace un recorrido así. ¿Y ustedes han visto una estrella que haga eso? ¿Sí?
Entonces, ¿hay algún fenómeno astrológico que haga semejante zigzagueo en el cielo? Porque eso es zigzaguear, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna respuesta científica, ninguna. Por eso muchas personas dicen, eso es una mentira. ¿Qué estrella zigzaguea? Ninguna. Por eso muchos niegan esto de la estrella. Y nosotros, los que creemos en Cristo, nos preguntamos, entonces, ¿esto es un milagro? Lo único que yo respondo así tajantemente es que no fue ningún fenómeno astronómico, ¿verdad? Que el cometa Halley, que una estrella nova, no. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si Jesús va a nacer en Belén? Si todos sabemos que nació en Belén, ¿por qué la estrella guía a los magos a Jerusalén? ¿Por qué los lleva a Jerusalén si Jesús iba a nacer en Belén? ¿La estrella se equivocó? Porque este error de la estrella le va a costar la vida a miles de niños. Es interesante. Porque cuando va a Jerusalén, el rey Herodes se da cuenta que va a nacer un niño que será el rey. Entonces, por culpa de la estrella, Herodes hace una masacre. Todos los niños menores de 2 años, mátenlos. Entonces, ¿Dios quiso que se equivocara la estrella? Claro que no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No se trata de una estrella real. Esto que nos quede muy claro. Yo los invito a que se queden días viendo las estrellas para que vean que no hacen esos movimientos. No se trata de una estrella real. Aquí la estrella del otro texto de San Mateo es un símbolo, no algo real. La estrella, ¿qué representa? La luz de la fe. Aquí ya cambió la cosa, ¿verdad? La luz de la fe. Aquí ya no importa la luz sino la luz de la fe. Hay un pensamiento muy bonito que escribió San Buenaventura, que San Buenaventura nos dice qué era esa estrella. Dice, la estrella que nos induce a la presencia de Cristo es significada por la estrella de la mañana, que decimos en el rosario, ¿eh? María, la estrella de la mañana, de la cual, si de alguna tuvo origen la estrella parecida a los magos. Y bien podemos decir que la estrella externa es la que nos induce a presentarnos ante Cristo. La estrella superior es la que nos conduce a Cristo y la estrella interior es la que nos reduce a Cristo. Es decir, la estrella exterior, cuya virtud nos induce a la presencia de Cristo, ¿quién es? La Biblia. La Biblia es esa estrella. La estrella superior, dice San Buenaventura, a la que compete llevarnos a Cristo, es la santa y bendita Virgen María. María es la estrella que nos lleva hasta Jesús. Y la estrella interior que nos reduce a Cristo es la gracia del Espíritu Santo. Esa es la estrella, la gracia del Espíritu Santo. Estas 3 estrellas nos llevan como de la mano hasta Jesús. Por eso no era una estrella real. Es una estrella, si queremos llamarla espiritual. Entonces, la estrella simboliza la luz, pero de la fe. ¿Sí? Nosotros vemos que una persona va a misa y pues es muy bonito ver los católicos que el domingo se arreglan para ir a misa, ¿verdad? Bien peinados, bien bañados, bien perfumados, sus mejores ropas. Pero lo de acá es lo importante. Tú produces mucha luz exterior, pero interior. Y nosotros venimos a llenarnos de luz. ¿Cuándo? Cuando comulgamos. Ahí está la gracia de Dios.
Y creo que a veces salimos hasta apagados porque no comulgamos. ¿Sí? Ahí está la estrella, ahí está la luz de la que habla San Mateo. San Mateo quiso mostrarnos que la fe salió, nació y apareció para los paganos. Pero resulta que los paganos no podían llegar a Cristo sino mediante los judíos, porque los judíos es el pueblo escogido. Los paganos, en la lengua griega, paganus significa literalmente ranchero. Eran los que vivían en las comunidades cercanas, como por ejemplo Caná, como por ejemplo Magdala. Ellos eran los paganos, la gente de los ranchitos, que como ellos no pertenecían al pueblo judío, ustedes no se van a salvar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para salvarnos? Entonces, los paganos, ¿quién los representa? Estos magos, que nosotros les llamamos los reyes magos, que no eran reyes, eran unos magos, así dice el texto. ¿Sí? Entonces, estos magos representan a los paganos. Cuando venían a Jerusalén, tenían que pasar primero por los judíos. ¿Y dónde estaban los judíos? En Jerusalén. Por eso dice uno, ¿por qué la estrella no se fue a Belén? Por esto. Y entonces la estrella necesariamente tenía que guiarlos a Jerusalén, porque ahí están los escribas, los estudiosos, los fariseos, los doctores de la ley. Y el representante del pueblo judío, ¿sí?, para que fueran ellos los encargados de llevar a los reyes, ellos los deben llevar hasta Belén. Y aquí es donde empieza la astucia de Herodes. Llévenme a donde está el que van a hacer. ¿Para qué? Para matarlo. Vean la astucia de Herodes, ¿verdad? Por eso un día Jesús le dijo a Herodes, zorro, ¿verdad? Dijo, vean, díganle ese zorro, porque era muy astuto Herodes. Pero siempre Dios es más astuto, ¿verdad? Cuando uno se quiere pasar de listo con Dios, no se puede. ¿Cómo le quieres ganar a Dios? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los reyes se van a Jerusalén para que los judíos los guiaran a Belén. Los judíos le dicen a Herodes y a todos, van a ser Jesús, el Salvador, el Mesías, en Belén. Y se pusieron en camino los magos, pero los judíos no, porque a ellos no les interesaba Cristo, no les importaba el nacimiento de Jesús. Y por eso, una vez que los judíos rechazan a Jesús, que los judíos se apartaron de la fe en Jesús, ¿cómo lo trataron los judíos a Jesús? Entonces aparece otra vez la estrella para los magos. Por eso se desaparece un rato y luego vuelve a aparecer. Aquí está la explicación bíblica, pastoral, y por eso no necesitamos ninguna explicación científica, porque no la hay. Recuerden que la Biblia hay que leerlo con ojos de fe, no con ojos de científico, porque es un libro que se escribió para la fe, no para la ciencia. La estrella lleva a los magos hasta el pesebre en Belén. Parece una irresponsabilidad en los padres de Jesús lo que hicieron, José y María. José supo durante 9 meses que María estaba embarazada. Sabía cuándo iba a nacer el niño. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no fue una irresponsabilidad llevar a María embarazada en el límite de dar a luz al censo? Porque todos los judíos tenían que ir a Jerusalén al censo, a empadronarse. ¿Sí? ¿Y por qué José la lleva hasta que va a dar a luz? ¿Por qué no la llevó mucho antes? O sea, que José actuaba aquí como irresponsable y hasta pareciera como tonto decir, oye, ¿a quién se le ocurre? Llévala cuando tenga 3 meses o 4 meses de embarazo, porque ya cuando está a punto de dar a luz. Es decir, ¿por qué no previó cosas que debió haber previsto San José? Incluso puso en riesgo al niño.
se metió a una gruta. Incluso, ¿para qué llevó a María si solo los hombres eran los que deberían ir al censo? ¿Qué tiene que andar haciendo María allá? Muy interesante todo esto. El varón fiel y previsor, como dice la Biblia de José, no va a predecir dónde dará a luz. ¿Y por qué la lleva a los 8 meses y 20 y tantos días a punto de nacer el niño? Y si José tenía parientes en Belén, ¿por qué la Biblia dice que era de familias de ahí? O sea, ¿no tenía un pariente que lo recibiera? ¿Dónde nació José? En Belén. No tenía parientes ahí que te presto mi casa, mira aquí. Además que en Belén y en Oriente en general, la gente es hospitalaria, muy hospitalarios. Entonces nos preguntamos, ¿todos le cerraron las puertas? Dice el texto que andaban tocando puerta por puerta. Y aquí tocamos el tema de las posadas. Andaban pidiendo posada y nadie los aceptaba y todos los cerraban y tuvieron que ir a una gruta para nacer en una caja de animales o pesebre. Pero esta es una pregunta. ¿Es cierto que andaban tocando, pidiendo posada de casa en casa? Porque no tenían dónde. Y nació en una caja de animales, donde comían los animales. Esto es lo que nos enseñaron las catequistas, los sacerdotes. Entonces, todas estas preguntas y todas las respuestas son culpa de una mala comprensión del relato de San Mateo y de San Lucas, ya que no fue así. Todos estos son errores. Hay que leer el texto, hay que leerlo. Capítulo 2, versículo 7, San Lucas dice: y María dio a luz a su primogénito, al primero. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice que María lavaba pañales, ¿verdad? Ni que los peces beben en el río, ¿verdad? ¿Verdad que no? En griego, la palabra posada dice, no había para ellos sitio en la posada. En griego, la palabra posada es catálima, así es, catálima. ¿Y qué es una catálima? Es la habitación de una casa. Es la habitación íntima de una casa. Ustedes tienen su cocina, tienen el comedor, tienen los baños, pero hay un cuarto que es íntimo. Es un cuarto como sagrado, como aquí no entre nadie, porque aquí es mi casa, aquí es mi hogar. En la época de Jesús, cuando una mujer quedaba embarazada y tenía que dar a luz, siempre el nacimiento de un hijo la convertía en impura por la sangre. Porque para los judíos, mucha atención con esto, para los judíos, toda pérdida de sangre significaba una impureza. A nosotros nos sale sangre en la nariz y no pasa nada, ¿verdad? Te cortas, te accidentas. Para ellos, perder sangre, quedabas impuro. Eres una persona impura. Por eso les digo, hay que meternos en la cultura de ellos. Entonces, una mujer cuando daba luz quedaba impura. Si nacía un varoncito, un hombre, quedaba impura 40 días. Y si era una mujer, ¿cuántos creen? Lo doble, 80 días impura. Por la cultura que ellos tenían de hombre y mujer. Entonces, aquí vemos un tremendo machismo. Como María tuvo un varón, por lo tanto, 40 días impura. Entonces, cuando una mujer debía dar a luz, la hacían tener al niño en una habitación separada, a un costadito, a un ladito, que se llamaba la catálima. Es decir,
la habitación reservada para las parturientas, para que naciendo ahí no contaminaran el resto de la casa, porque todos los demás de la casa quedaban impuros si llegaban a estar en esa habitación. Es interesante esto. Y entonces, si nosotros traducimos catálima así, en vez de traducirla como posada, entonces decimos, no había para ellos lugar en la habitación de la casa. Qué interesante, ¿verdad? Y vean cómo cambia toda nuestra perspectiva, ¿verdad? Dice que José tenía que trasladarse a Belén. Belén está pegado con Jerusalén. ¿Sí? José era de la familia de Belén. Él era originario de Belén. Él nació en el año 18 antes de Cristo. Cuando Cristo nació, José tenía 18 años de edad. Y la Virgen tenía alrededor de 15 años. Por eso le pusieron María, Miriam, la doncella, la jovencita. Por eso se llama así. Entonces, cuando llevó a María, a la pregunta que hacíamos, ¿por qué tan imprudente José? Entonces, no la llevó por imprudencia, sino que la llevó a Belén porque ahí tenía su casa y su familia. Lucas 2:4, ¿sí? San José tenía su casa y su familia, ¿dónde? En Belén. ¿Y de dónde venían? ¿En dónde vivían? En Nazaret. De allá venían, desde allá. Nazaret está en el norte. Vinieron hasta Belén. Entonces José tenía casa en Nazaret y tenía casa en Belén. ¿Eso es un pobre? José no era pobre, tenía 2 casas. José trabajaba en una ciudad cerquita de Nazaret que se llamaba Séforis. Ahí construyó muchas casas José porque él era albañil. Aparte de ser carpintero y fontanero y lo que ustedes quieran, no era exclusivamente carpintero. De hecho, el trabajo de San José fue más de un obrero, de un albañil, que de un carpintero. Él era albañil en Séforis. Y en Séforis vivían todos los ricos del norte de Israel. Y ellos les construyó muchas casas. ¿Sí? Entonces, José no era pobre, ¿verdad? Como nos han dicho, pobrecillo, no tenía nada. Y tuvieron que... No, ¿dónde dice eso el texto? ¿Dónde dice eso el texto? Lucas 2:4. Y hay que fijarnos que cuando José lleva a María, no la lleva cuando María tenía 8 meses y 29 días, como todo mundo cree, al borde del nacimiento, sino que la lleva muchos meses antes. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículo 6. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, así dice el texto, es decir, María ya llevaba meses allá cuando se le llegó el tiempo de dar a luz. No andaban buscando casa por casa. No andaban pidiendo ni limosna ni posada, casa por casa. El texto no lo dice. O sea, José fue un hombre muy fiel, previsor y muy atento, y con mucha responsabilidad. Por eso llevó a María muchos meses antes hacia Belén, para que tuviera un buen nacimiento. Entonces José se instaló en su casa de Belén con la habitación preparada, una habitación digna para que nazca nuestro hijo. Pero resulta que era la época del censo. Ellos estaban todos vueltos locos porque iban al censo a Jerusalén, tenían que censarse. El INEGI, pues, para nosotros. Tenían que censarse. Entonces comienzan a llegar amigos a la casa de José
Empiezan a llegar parientes, familiares, y de repente se llena toda la casa de gente. Y metieron gente hasta en esa pequeña habitación donde estaba reservada, donde la habían reservado para María. ¿Por qué? Porque José era un hombre bueno y María también. Entonces dijeron, métanse. Pobre gente que si de verdad no tenía para pagar una posada, un cuarto pues de hotel de aquel tiempo, un mesón, José y María les dicen, aquí van a ser nuestro hijo, pero les damos el primer lugar a los pobres, aquí duerman. Mucha atención con esto. Y entonces, cuando le llega el momento de dar a luz a María, resulta que todo está lleno, incluso su habitación preparada. ¿Cómo se llamaba? La Catálima. Entonces, ¿qué hace José? ¿Qué hace? Ya tenía lista la habitación y todo. ¿Ahora qué hago? En aquella época las casas tienen una pequeña gruta. Si ustedes ahorita fueran a Jerusalén, todas las casas allá tienen a un lado de la casa una pequeña gruta, todas. ¿Para quién se dedicaba esa gruta? Para los animales. O sea, para poner de noche a las ovejas. ¿Se acuerdan cuando Cristo nos contó la parábola de las ovejas? Que vienen los lobos y se las comen. Pues para que no se las comieran, las metían en esa gruta. O sea, y son grutas así, hay unas de 1,5 metros, de 2. Yo he entrado a esas grutas y a veces tengo que entrar agachado porque era para las ovejas, esas grutas. Y para todo tipo de animales, ¿verdad? Incluso si alguien, o sea, les digo, si ustedes fueran ahorita van a ver esas grutas, ¿verdad? Entonces José, previendo que no iba a poder meter a María en la Catálima, en su habitación, entonces fue a la gruta de su casa y les dijo a las ovejas a volar. Y si había un cochino o una gallina, a volar. Porque, ¿sí? Entonces, fue a la gruta de su casa, no a la gruta de nadie, ni cualquier gruta que encontraron. Fue a la gruta de su casa. La limpió, la acondicionó. Ustedes, si tuvieran una esposa al punto de dar a luz y se encuentran una gruta llena de animales y fuera el único lugar donde hay, ¿la metían hacia su mujer tal cual? No, primero le daban una limpiadita, ¿no? Y sacaban al cochino, a la gallina, a la oveja, la limpiaban y ahora sí métete, mujer, ¿no? O sea, ¿a quién tan desalmado iba a decir? A un lado de la gallina ahí mero. Y así, pues ahí, no. José la acondicionó, la limpió y preparó allá para darle luz a María. Repito, para que no contaminaran a los de la casa. Una cuestión de la ley, del templo. Vean cómo para ellos sí tomaban en serio las normas y las leyes. Entonces, nos preguntamos, ¿José llevó a María a tener a su hijo en medio de los animales? No. En ninguna parte del Evangelio dice que Jesús nació en medio de animales. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Esto es una leyenda. E incluso lo primero que ponemos cuando ponemos el nacimiento, antes de poner al niño, ¿qué ponemos? La vaca, el cochino, la oveja, José no fue tan irresponsable para hacer que María naciera en medio de los animales. Lo único que dice el Evangelio, capítulo 2, versículo 7 es, y lo acostó en un pesebre. Ahí no dice que, o sí dice que había ahí popó de vaca y que había, ¿verdad que no? Por eso es muy importante la Sagrada Escritura, el texto, no andar inventando cosas que no son. Es decir, donde ponen la comida para los animales, ¿verdad? Eso es el pesebre.
donde ponen la comida para los animales. Ustedes, todos los que tienen ganado, ¿tienen las mismas ollas para los animales? Hay unas más bonitas que otras. En aquel tiempo los ricos les daban en los animales en cajas metálicas muy bonitas, siempre limpias. Los pobres, pues eran cajas ¿de qué? De tablas, maltrechas. Y José, ¿era pobre o era rico? ¿En verdad José acostó a su hijo en una caja maltrecha de madera? Porque así lo pintamos, ¿verdad? Entonces, José había preparado y acondicionado la habitación para su mujer. Pero nace Jesús en una gruta. Entonces, repito, siempre la historia han tachado a José. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, si tú van a ser tu niño y tu primer niño, ¿verdad que todos se emocionan y le compran lo mejor? O sea, y José no, María tampoco, así, pues que nazca ahí entre los animales. Entonces, tenemos nosotros una imagen muy tonta y muy burda de San José. Un San José que allá anda casa por casa pidiendo posada y limosna. ¿Ustedes han visto aquí algún rico que ande haciendo eso? Alguien que tiene su casa anda pidiendo dónde dormir. José no andaba en ninguna casa, sino que estaba en su casa. Por eso la costumbre de pedir posada, eso de las posaditas, no tiene sustento en el Evangelio. ¿Dónde dice? No dice nada. Muchos podrán decir que esto de las posadas es una tradición de muchos siglos atrás, y es cierto que es una tradición, pero es más cierto que muchas tradiciones, incluso católicas, no tienen fundamento en la Biblia. Como por ejemplo esto, no dice que María y José andaban pidiendo posada, ni tampoco dice que Jesús nació en medio de animales. ¿O sí dice? ¿Dónde dice? Entonces surge una cuestión. ¿Cómo estar seguros que San Lucas, cuando escribió esto, quiso decir habitación y no posada? Vuelvo a la palabra, por eso esta palabra es importante. Por eso la repito, katálima. El que tradujo del griego al español, ¿no sabía griego? Recuerden que San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín. ¿Y no sabían ellos? La palabra katálima puede significar muchas cosas. No es que se haya equivocado. La palabra katálima también significa posada, pero también es la habitación de la casa. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos significados le quiso dar San Lucas? ¿Por qué una y no la otra? Y para esto tenemos que buscar en todo el Evangelio de San Lucas algo que nos ayude para entender bien. Y entonces nos vamos a la gran parábola del buen samaritano. San Lucas 10, 29 al 37. Dice que pasó un samaritano, lo ayudó y lo llevó a una posada. Y aquí San Lucas no usa la palabra katálima, sino pandogeion. Entonces aquí queda claro que cuando Lucas usa katálima no está hablando de posada. Otra prueba, Lucas 22, 9, 13, cuando Jesús prepara la última cena, se le acercaron los apóstoles y le dijeron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Y Jesús le contesta, vayan a casa de fulano y díganle, ¿dónde le has preparado la katálima? Así dice el texto griego. Y la Biblia traduce, ¿dónde le has preparado la habitación o la sala? Entonces, esto prueba que en la mente de San Lucas, katálima no significa posada, sino habitación. Y punto. Y entonces en el nacimiento de Jesús, todo queda claro. José no anda cargando al niño de aquí para allá, imagínense, pobre Jesús.
desesperado, pobre José, ¿verdad? Todos así como, pobrecillo, así. No, vemos muy claro que el Evangelio dice, o nunca dice más bien, que Jesús andaba casa por casa. Hacemos una reflexión final sobre esto. Cuando el niño Jesús tenía que nacer, José le había preparado su habitación, su techo, su casa, tenía todo listo. Pero resulta que este lugar que su papá, San José, le había preparado, como era el censo, José dejó hospedar a muchos en su casa porque la gente lo necesitaba. Y entonces se llenó la casa y José y María y el niño se fueron a una gruta de animales. Dicen los psicólogos que las experiencias prenatales marcan para siempre a una persona. Y esta decisión de José de dejar la habitación e irse a una gruta marcó a Jesús para siempre. Cuando Jesús se hizo grande, se casó con una señora que se llamaba Pobreza. Se casó con la señora Pobreza y le fue fiel para siempre. De hecho, esta señora, cuando Jesús se va al cielo, quedó viuda, la Pobreza. ¿Y saben quién la desposó? ¿Quién se casó con ella? San Francisco de Asís. ¿Y quién inventó lo de los nacimientos? San Francisco de Asís. Vean, todo concuerda. Porque después de que Jesús se fue al cielo, la iglesia vivieron como ricos, pensaban como ricos. Y llega San Francisco en el siglo XIII y dice, la iglesia tiene que ser pobre. Si no se hace la iglesia pobre, no va a salir adelante. Y ahorita es lo que está haciendo el Papa Francisco. Queremos y necesitamos, urge una iglesia pobre. Sí. Jesús vivió pobre. Él estuvo pobre y se juntó con los pobres. Comía lo que le daban. Se rodeaba de la gente pobre y se murió pobre. ¿Por qué? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Y por qué se casó con la pobreza? ¿Y por qué nació, vivió y murió pobre? Porque él había aprendido la enseñanza que le habían dado desde chiquito. ¿Quién le dio esa enseñanza? José y María. Seguramente le dijeron, como dicen, mijo, Jesús, si alguien necesita tu habitación, dásela y tú vete a la gruta a dormir. Y Jesús fue siempre fiel a estas enseñanzas de sus padres. Al fin y al cabo, su papá San José se las había enseñado. Nunca desprecies a alguien y mucho menos a un pobre. Esto es muy importante. Nunca anden despreciando a un pobre. Jamás. Porque puede ser que un día ese pobre te salve la vida. Esta es la gran enseñanza de la Navidad. El buey y el asno. ¿Han visto los nacimientos que ponen un buey y un asno? Y muchos dicen, pues es que ahí en el pesebre pues había un buey y un asno. No. El buey y el asno son una alegoría, son algo que se le agregó al nacimiento, porque es una cita del profeta Isaías. ¿Sí? Se las leo. Hay un comentario que hace el Papa Benedicto XVI. Él tiene un libro que se lo recomiendo que lo lean. Es un librazo sobre precisamente la Navidad, el nacimiento. Y ahí en el libro que se llama La infancia de Jesús,
Dice magistralmente el Papa Benedicto: a los ojos de la fe, la mula y el buey revelan el cumplimiento de las profecías en Cristo, porque son una alusión a una frase del profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? El buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo, ni entiende. Ahí está. Entonces, es que había un burro ahí en el... No, es una cita del profeta Isaías. Entonces, con esto queda claro, ¿sí?, y lo que dice el texto. Y así tan sencillo, es una meditación, una reflexión sobre el pesebre, la estrella y el nacimiento de Jesús. Todo lo demás son puras mentiras. Todo lo demás son leyendas y pueden ser cosas hasta bonitas, ¿sí? Vamos, pastores, vamos. Sí, había unos pastores ahí, pero no como nosotros nos imaginamos, ¿verdad? El burrito sabanero, ya no salimos de eso. ¿Qué es eso del burrito sabanero? Andamos reduciendo la Navidad a eso. ¡Échate el burrito sabanero! Sí, qué bueno que la cantes y sean villancicos. Está bien, pero hay que entender lo que es la Navidad. Porque a los niños, así como les acabo de decir que San José le enseñó a su hijo a ser pobre, y ser pobre para darle lugar a los pobres, vean qué interesante esto. No es decir, es malo ser rico, no. Hay que ser pobre para darle lugar a los pobres, ¿verdad? También ustedes, yo me fijo ahorita que muchas mamás llevan a sus hijos a la primaria a cantar villancicos. Y por eso nacen tan violentos y asesinos y mentirosos, porque siempre andamos por las ramas y no le enseñamos al niño la pobreza, el sacrificio, el amor, la caridad, el amor a los pobres. Mejor les enseñamos villancicos y mejor los vestimos de renos, los vestimos de lo que sea, pero no les enseñamos los valores del Evangelio. Termino hablando un poquito sobre San José. Igual, San José, les decía, nació el año 18 antes de Cristo. Él tenía 18 años cuando Cristo nació. ¿Y dónde nació? En Belén. Y aquí está un dato bien interesante. Belén en griego se dice Betlehem. Betlehem. ¿Y saben qué significa Betlehem? La casa del pan. Eso significa Belén. ¿Y por qué se llama la casa del pan? Porque ahí nació el pan de vida. Jesús es el pan de la vida. Por eso nació en Belén y no en Jerusalén. Jerusalén se llama así por Jerusalén, la ciudad de la paz. Shalem, en hebreo se dice Shalem, Shalom, que ahorita los judíos así se saludan, ¿verdad? Shalom. Ustedes van a Israel, van a encontrarse que le van Shalom, quiere decir paz. Sí, por eso San Pablo, acuérdense cómo empieza sus cartas San Pablo. No sé si se acuerden, pero se los digo. Las cartas San Pablo empieza diciendo gracia y paz a todos. Porque gracia era el nombre hebreo, ¿sí?, y paz era el nombre griego. Él le hablaba a gente de todos tipos. Por eso, si a todos les decía gracia, ustedes no iban a entender algunos. Y si a otros les decía shalom, van a decir los que no son judíos, los paganos. Por eso San Pablo, acuérdense que se hizo el apóstol de los paganos, de los gentiles. Es lo mismo gentil y pagano. Y por eso San Pablo sabiamente, también por eso lo van a matar y perseguir a San Pablo, porque a los judíos no les gustó que les dijera Haris, la gracia. ¿Sí? Ellos nomás sabían de shalom, de paz.
Y dice San Pablo, también los paganos se van a ir al cielo. Y el pueblo escogido de Dios no solo es Israel, sino son todos los que se dejan guiar por la estrella de la fe. Por eso San Pablo va a ser el apóstol, el más grande apóstol después de Pedro, porque a Pedro lo pusieron como, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces José nació en Belén, en la casa del pan de vida, y murió en Nazaret, San José, cuando Cristo tenía 29 años de edad, que recuerden que Cristo empezó su vida pública a los 30 años. Es decir, San José, ¿a qué edad murió? 47 años aproximadamente. Y nosotros lo andamos pintando como un viejito. No. San José recorrió más de 1000 kilómetros. Nazaret, Jerusalén, Belén, Egipto. Más de 1000 kilómetros a pie. A pie. Estuvo casi 4 años. Cuando Jesús nació, les repito, María tenía 15 años. Y también otro dato, ¿verdad? ¿Por qué les decimos Pepes a los Josés? Porque José se le llama y se le ha llamado siempre el padre putativo de Jesús. O sea, no es el padre biológico, sino el padre putativo. Es decir, el que se le impuso a Jesús, el que se le puso a Jesús, el que se le encargó, eso es putativo, ¿verdad? Entonces, padre empieza con P y putativo empieza con P. Junten las dos P's, por eso le dicen Pepes a los Josés, ¿verdad? Y José en hebreo se dice Joseph, que significa Dios proveerá. Y siempre proveyó. ¿Cómo le hizo San José en Egipto tanto tiempo? Y para andar de aquí a un lado, Dios proveerá. Que San Pablo lo va a repetir muchas veces, ¿verdad? La Biblia lo único que dice de San José, capítulo 1, versículo 19, que era el esposo de María y era justo. Y justo en el Evangelio no es lo contrario de injusto. Justo significa bueno, que en hebreo se dice Johannes, es decir, Juan. Eso significa Juan, bueno. Entonces, el Deuteronomio 22:20, y entramos a lo de que José desposó a María. Si ustedes leen esta cita, Deuteronomio 22:20 dice que si una mujer al desposarse no es virgen, hay que apedrearla hasta matarla. Ahí dice, léanlo. Por eso San José se cayó, guardó silencio. Porque Dios le dice en sueños, no dudes en tomar a tu esposa María. Y eso de los sueños, no dan de cuenta que José estaba así dormido y roncando y despertó y le dijo a María, ¿y qué soñaste, José? No, de esos sueños no son. No son esos. Ustedes, les he dicho muchas veces que cuando ustedes entran en oración profunda, no sé si no lo han hecho, si no lo han hecho, háganlo. Se los propongo 1 hora de oración seguidita, pero bien concentrados. Ahí Dios te va a hablar. Eso significa hablar en sueños en la Biblia. Significa que Dios tiene un contacto profundo e íntimo contigo. No es de que, ay María, sírveme de desayunar, fíjate que soñé a Dios. No es así, ¿verdad? Igual también cuando hablamos de que José es justo, es una justicia religiosa, no ética. Les digo que es lo contrario a injusto. Por ejemplo, ¿cuántos justos quedaron en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos justos quedaron en tiempos de Noé? 8. En Sodoma y Gomorra nomás quedaron 4, pero Lot, su mujer y sus 2 hijas, pero Lot volteó y se convirtió en sal. Entonces, ¿qué significa justo, bueno en la Biblia? Una persona de buen corazón.
una persona de buenos pensamientos. Y todavía más, o todavía mejor, justo en la Biblia significa aquel que tiene un corazón como el de Dios. Por eso lo recalca ahí el evangelista. José era un hombre justo, es decir, José tenía un corazón como el de Dios. Eso significa justo. Y no se diga, justo también es el que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa. ¿Sí? Y el lado de José es muy importante. Vean qué interesante. Nosotros decimos en el credo, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y de dónde le viene lo de verdadero Dios? De la Virgen María, porque concibió por obra del Espíritu Santo. Ahí viene la divinidad de Jesús. ¿Y verdadero hombre de dónde le viene? De San José, porque era de la familia de San José. Sus parientes vienen del lado de San José, su lado humano, verdadero hombre, ¿verdad? Él es del estirpe de David. San José viene desde el rey David, ¿verdad? Por eso San José es muy importante que nosotros lo imitemos, ¿sí? Y tratemos de ser como él, ¿verdad? El santo del silencio, el que no dijo nada, pero enseñó mucho, el que nunca habló, pero amó mucho. ¿Cuánta gente habla, habla y habla y ni aman a nadie ni hacen nada? Hay que aprender de San José, las cosas se hacen. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Y por eso San José, y de hecho en la iglesia así es, la gente que más medita y que es más en silencio y la que menos habla, es la más eficaz y productiva para el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, San José supo cuidar de corazón y de verdad a quien se le encomendó. Y no se les olvide que San José no nada más es el padre de Jesús, sino es el esposo de la Virgen María. Imagínense decirle, San José, vas a cuidar a Jesús. ¿Qué? No, y tu esposa es la Virgen María. ¿Qué? Nosotros a veces, yo escucho a las mamás que se andan quejando y llorando. Ah, tengo el peor niño del mundo. Y ay, qué preocupación tener un niño. Si San José se encargó de una virgen, de la madre de Jesús, y se encargó del mismo Dios, el mismo Jesús. Por eso es muy lamentable que muchos católicos ni siquiera, como se dice vulgarmente, pelan a San José. Ni siquiera lo voltean a ver a San José. Y yo los invito a que a partir de hoy le tengamos más amor y devoción a San José. Porque San José... Entonces, la familia de Nazaret, Jesús, José y María, una dulce madre, un niño débil y un padre firme y entregado. José nunca le regateó a Dios. Oye, Señor, nomás con una, o déjame a la Virgen o al niño, Vean cómo nosotros le andamos regateando a Dios tanta cosa. Señor, nomás una prueba, no tanta, ¿verdad? Señor, nomás un problema. José nunca le regateó nada a Dios. Nunca se echó para atrás. Y ni en la noche. Tuvo que huir en la noche. José no tuvo comodidades ni seguridades. ¿Nosotras cuántas tenemos? Les aseguro que ustedes ahorita van a llegar a una casa, una cama, van a cenar, una familia, y todavía se andan quejando. José nunca tuvo comodidades ni seguridades, sino que abrazó con fuerza y amor al niño y a María. Y Jesús nunca olvidará esto. Ver a su Padre bueno que se hace cargo de ellos sin miedo. Qué feo, ¿verdad? Es ver a un papá que tiene miedo. Qué feo.
Eso es muy feo. ¿Y qué le daba seguridad a José? Dios proveerá. Pienso sin duda alguna que cuando Jesús nos habló del padre del hijo pródigo, ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando habló del padre del hijo pródigo, ¿saben quién era ese padre? San José. Ese padre que se hace cargo de todos. José, el padre de Jesús, pero también el esposo que siempre estuvo al lado de María. ¿Cuál es la principal virtud de un esposo? Que siempre está ahí. Salmo 23, nada temo porque tú estás conmigo. El día que no estés conmigo me da mucho miedo la vida. La ausencia nos da mucho miedo. Y por eso José siempre estuvo ahí. No tengas miedo, María, no tengas miedo, Jesús, aquí estoy. Bueno, una reflexión ya final. Un día, recuerdo lo que un día Dios le dijo a Moisés. Moisés estaba lleno de miedo, así como porque Dios escogió a Moisés, escogió a a José, escogió a los apóstoles, y imagínense, todos estaban llenos de miedo. Incluso la Virgen María, por eso le dice el ángel, no temas, María, ¿verdad? Cuando Moisés lo eligen y Moisés ya se da cuenta de todo el trabajo, Moisés le dice a Dios, no, Señor, ahí nos vemos. Y esa cita terrible del Deuteronomio, donde Moisés ya estaba a punto de explotarle la cabeza porque los judíos no le hacían caso. Recuerden que les decía, obedezcan a Dios, y ellos se construyeron un becerro de oro. Y Moisés dice, no, a mí nadie me obedece, yo ya me quiero ir de aquí, ya búscate otro, le dice Moisés a Dios. Y le dice Dios a Moisés, pídeme lo que quieras, Moisés, y te lo doy, ya para que no estés molestando. Pídeme lo que quieras. Y le dice Moisés, mátame. Mátame. Y acuérdense lo que dijo también Job. Aunque tú me mates, Señor, voy a seguir confiando en ti. Impresionante estas declaraciones. ¿Y qué le contesta Dios a Moisés? Moisés, no es quién eres, sino con quién vas. Yo a veces les pido a una persona, oiga, ¿no me ayuda en la iglesia para esto? Uy, no, está muy difícil, no tengo tiempo. No, yo soy un burro. ¿Y sabe qué tanto dicen? Dice Dios a Moisés, no es quién eres, sino con quién vas. Con Dios. Dice el Papa Francisco que José no fue con los amigos a confortarse, ni tampoco fue con el psiquiatra para que le interpretara los sueños. Él simplemente creyó. ¿Y la Virgen qué hizo? Creyó. Dichosa María, porque has creído. ¿Y qué nos pide Dios a nosotros? Que creamos, nada más eso. No nos compliquemos la vida. Creer y amar y se acabó. José no dijo ninguna palabra. Es el hombre del silencio. La obediencia silenciosa, que ese es un tesoro. Muchos quieren que los vean, que los aplaudan, que los reconozcan, que José, la obediencia silenciosa, ojalá que la aprendamos de él. Sí. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, eso significa Yeshua, ¿verdad? Yeshua, Dios me salva, Dios me va a salvar, Dios es mi salvación. ¿Qué es lo que dice el Salmo 26? El Señor es mi luz y mi salvación. Jesús se casó con la pobreza porque eso le enseñó José, su padre. Y por tercera vez les digo, en esta Navidad, si alguien necesita tu habitación, préstasela. Si alguien necesita tu vida, préstasela. Y con esto terminamos nuestra exégesis del Niño Dios.